Buenas tardes, gracias por su asistencia. Continuamos con los eventos de esta Feria Nacional del Libro, la 40 Feria Internacional del Libro de nuestra universidad. Hoy con un evento que nos llena de regocijo, nos emociona mucho. ¿Sí? Tenemos una visita que ya se ha vuelto de casa, ya incluso su editorial, su empresa ya tiene una tienda aquí en San Luis Potosí, ya les contará ella. Tenemos la presencia de Pilar Montes de Oca, una gente que ha dedicado su vida y su trayectoria, su trabajo a la defensa y a impulsar el lenguaje. Es una gente mediática, lo mismo la escuchamos en radio, la vemos en televisión, tuitea constantemente, tiene gran actividad en Facebook y su casa editorial Algarabía tiene una infinidad de ofertas culturales, siempre en búsqueda de el desarrollo del lenguaje, de la defensa del lenguaje en español. Pues sin más, los dejo. Pilar, gracias por estar aquí. Los dejo con ustedes. Gracias. Me voy a quedar con este. Pues muchas gracias, como siempre, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por invitarnos, por invitar a Algarabía, porque, como dice bien Oscar, sí, ya es nuestra casa, es un lugar donde nos sentimos muy a gusto. Ya tenemos una tienda, voy a hacer la publicidad, está en la calle de Fray Diego de la Magdalena número 121 y la verdad es que pues ya pueden encontrar todos los productos de Algarabía, desde el chingonario y todas las cosas que tienen que ver con Algarabía. Y les agradezco mucho, especialmente que en este día, domingo de puente, con todo este frío y esta lluvia, estén aquí y quieran oír un poquito más sobre este tema que voy a hablar ahora. No solamente voy a presentar Algarabía, porque muchos de ustedes ya la conocen y seguramente las personas que están aquí sentadas es porque ya saben qué es Algarabía o alguna vez la han tenido en sus manos o alguna vez la han leído o varias veces, sino también voy a hablar de un tema que tiene que ver con lo que Algarabía ha logrado a nivel de fomento de la lectura y fomento de la cultura. Y es un tema que a mí, en últimas fechas, me ha resultado muy importante. Creo que es un tema que nosotros los mexicanos no debemos olvidar y vamos a incidir en estos temas que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo político y básicamente con todo lo que nos hace a los mexicanos tener tan mala fama de que no leemos. Yo la primera, voy a platicar, si quieren luego hacemos preguntas y respuestas, pero la primera pregunta que yo quiero que se cuestionen ustedes es ¿por qué creen que los mexicanos no leemos? Cuando hacemos encuestas, las últimas encuestas, la que hizo el CONACYT el año pasado, dio por resultado 2.1 libros al año. Finlandia tiene 48 libros per cápita al año, ¿no? Nosotros estamos en 2.1. Entonces yo quisiera que alguien, a ver tú que te estás riendo con ¿por qué crees que no leemos? ¿Cómo te llamas? Sí, Maruca. Tiene mucho de razón Maruca en este sentido. Ustedes acuérdense, ¿no? Acuérdense que nosotros siempre tuvimos libros de texto gratuitos. O sea, nunca tuvimos que ir a caminar a comprar un libro. Entonces, de entrada el mexicano no tiene la idea de que el libro tiene un valor especial, que hay que caminar a una librería y tener un libro en las manos. Si tu padre, tu madre no te enseñaron eso, si tus papás no leían, es muy difícil que tú tengas ese hábito de la lectura. Mi prima Victoria siempre cuenta, que es la diseñadora de Algarabía, siempre cuenta que cuando ella era chiquita y llegaba a casas donde no había un solo libro, porque hay casas donde no hay ni un solo libro, ¿no? Ustedes no sé si han ido a alguna, pero no hay ni uno. Ella decía, ¿aquí dónde esconderán los libros? ¿No? O sea, ¿dónde los tendrán? El punto es que si tú ves a tus papás viendo una telenovela, pues tú ves telenovelas. ¿No? Si tú ves a tus papás jugando Candy Crush, pues tú juegas Candy Crush, ¿no? O sea, generalmente el niño aprende lo que ve. Y luego está el factor escuela. El factor escuela, que es un factor muy importante y muy
determinante en este punto, ¿no? Los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública dejan mucho que desear en materia de enseñanza, no solamente de la literatura, sino de la lectura en general, porque además leer, no solamente es leer novelas o cuentos, leer implica leer de todo, desde ciencia, desde divulgación, desde datos inútiles, desde el chingonario, desde lo que esté, ¿no? Hay que leer muchas cosas, diccionarios, muchísimas cosas. Entonces, deja mucho que desear, porque ustedes acuérdense cuando llegamos a los 13 años a secundaria y de pronto la maestra te dice que vamos a empezar a estudiar la literatura y como vamos a empezar por el principio, te toca leer el Mío Cid. O sea, yo nada más de leer el Mío Cid ya me da dolor de estómago. O sea, en español antiguo, en la colección sepan cuántos a doble columna. Horrible, porque además pues no había otro, y si había otra edición, tus papás no te la iban a comprar, porque era la barata. Entonces, obviamente era la colección sepan cuántos doble columna. Me acuerdo del Popol Vuh, porque me acuerdo que era rojo de abajo, y te lo juro que no duermo. Tengo pesadillas con el Popol Vuh. O sea, lo dejé 30 veces, el Ixbalanque y el Unampú, no entendía nada. ¿Qué puede saber un niño de 13 años de los mayas? ¿Qué puede saber de mitología maya? El Ramayana, el Mahabharata, ¿no? La Ilíada. No, pues lean la Ilíada. A ver, ¿por qué no empezamos a leer cosas que a todos nos sean sencillas? ¿Por qué no leemos a Julio Verne? ¿No? ¿Por qué no leemos a Ibargüengoitia? Aquí está uno de los, ¿no? ¿Por qué no leemos cosas que la gente entiende, ¿no? Cosas de todos los días. No estoy diciendo que leamos bestsellers, porque ahorita vamos a entrar a ese tema, el tema de los bestsellers y de lo que se lee, pero ¿por qué no leemos cosas que a la gente le sean interesantes y le sean factibles y que le sean cercanas y familiares sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros los mexicanos? Es que cuando leemos, por ejemplo, el Mahabharata, ¿no? Y vives aquí en la ciudad de San Luis Potosí o en la Ciudad de México o en Monterrey, pues no te dice absolutamente nada y menos a los 13 años. Entonces, de plano, la idea del mexicano es leer, duerme. Leer, aburre. ¿Sabes qué? Estás castigado, ponte a leer. O sea, ponte a leer porque estás castigado. Es que nunca lees. Entonces, ¿sabes qué? Se convierte en el peor hábito. En lugar de que sea algo como ir al cine, ¿no? Como jugar un juego, como hacer un deporte, como jugar barajas, ¿no? Se convierte en el peor enemigo del mexicano. Entonces, realmente, tanto en la parte de la lectura como en la parte de la cultura, damos mucho que desear. Yo siempre cuento esta anécdota, que se las voy a contar a ustedes. Alguna vez yo daba clases en el EDIMBA, la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, y estábamos haciendo las entrevistas con los candidatos a la maestría. Y yo daba clases de lingüística. Y dice uno, pues yo estudié diseño. Ah, pues está bien. ¿Y alguna vez hizo una exposición? Sí, una vez fui a una. Ah, pues muy bien. ¿De qué era la exposición? Pues de cuadros. Ah, pues está bien. ¿Y dónde era? En un edificio grande y blanco que está fuera del Metro Bellas Artes. ¿No? O sea, la cultura también para los mexicanos es algo lejano. Cuando oímos a alguien culto, y ayer lo platicaba con la prensa, cuando oímos, oye, a ver, ustedes supongan, ¿no? Que a ti, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Sí, Hugo. Que a Hugo le van a presentar a una chava y le dicen, ¿qué tal es la chava? Es súper culta. No, bueno, pésima carta de presentación. O sea, ya no la quieres conocer. ¿No? ¿Por qué? Porque si es muy culta es la de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca que una discoteca. Perdón que sí te arjona, pero es la verdad. ¿No? Entonces, cuando tú dices, alguien es muy culto, es peor que decir, miéntame la madre. ¿No? En Algarabía al principio teníamos cuando Algarabía comenzó, digamos, eslogan, el apellido, que ahora es Leme y Sabrás, y antes fue Revista que Genera Adicción. El primero que tuvimos se llamaba Divertimento, Cultura y Lenguaje. Bueno, pésimo. Cuando lo evaluamos en un estudio de mercado, nos decían, es que la cultura es horrible. O sea, la cultura es ir a una sinfónica y dormirte en la sinfónica,
O ir al museo a ver cuadros que nadie le interesan y entonces tratar de pasarlos rápido. Ya vámonos, apúrate, apúrate. O ir a un conservatorio o ir a una academia. O sea, la cultura para el mexicano está en otra parte. La cultura no nos pertenece a nosotros. Los mexicanos estamos acostumbrados a ser dicotómicos totalmente y eso nos lo ha enseñado el gobierno y digamos, el gobierno, el Estado, la sociedad mexicana se ha empeñado en pensar en eso y en, digamos, acendrarlo en la cabeza de todos nosotros y dejarlo como muy claro en tinta. Es, o eres culto y perteneces a la cultura y entonces lees Letras Libres y Nexos y Proceso y revistas académicas y las revistas de la universidad, ¿no? O estás totalmente fuera y tienes que ver el canal de las estrellas y leer TV y novelas. O el libro, porque, o sea, no hay una cosa intermedia, ¿no? O sea, no hay un punto en que a la gente le den oportunidad de tener, bueno, a ver, yo no quiero leer Letras Libres, ¿no? No me interesa porque no estudié o no me interesa la política o no me interesan esos temas, pero tampoco quiero leer el TV y Notas, ¿no? Porque no sé ni quién sale, porque no veo telenovelas. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Ustedes vean, vayan y hagan este ejercicio. Vayan mañana a un puesto de periódico y vean la oferta de revistas que hay. Pero es la de chismes, pero la de moda, pero la de belleza, la de coches, la de, ¿no? Y por otro lado, sí hay unas cultas, ¿no? Que están ahí, como ya se las dije, ya las nombré, no hay más. Nexos, Letras Libres, Proceso, las revistas de la universidad, punto. Entonces, ¿qué hay en medio? No hay nada, ¿no? No hay nada en medio, excepto lo que nosotros hemos logrado hacer, que es algarabía. Que algarabía es justamente decirle a la gente, leer no duele. La cultura no entra con sangre, ¿no? No, las personas cultas no tienen por qué ser aburridas. O sea, las personas cultas también chupan, también fuman, también bailan, también cantan, también compran, ¿no? O sea, es decir, no tiene una cosa que está reñida con la otra, ¿no? Y además enseñar a la gente que la cultura, que es otra de las razones también por la cual la gente le huye a la cultura, es porque la cultura es difícil de entender, es abstrusa. Yo les voy a contar que cuando yo estaba en la facultad me metí a un diplomado que duró 2 años en las tardes de los viernes de Michel Foucault. Michel Foucault, si no saben, es un filósofo estructuralista muy importante en el siglo XX, francés, autor de Historia de la Sexualidad, autor de Las Palabras y las Cosas, de la Arqueología del Saber, pero Foucault no solamente es complejo en su pensamiento, sino su forma de escribir era muy compleja, así tipo Lacan, el psicoanalista Lacan, y además a la hora de traducirlo, el traductor, que seguramente era, no sé, creo que era catalán, porque lo editaba siglo XXI, Martí Soler, se empeñaba en que la traducción también fuera muy compleja. Entonces, yo me acuerdo que íbamos todas las tardes de los viernes, durante 2 años de la facultad, a estudiar con este profesor que se llamaba Mauricio Pilatowski, a estudiar a Foucault. Y yo me acuerdo que nunca entendía nada. Y yo decía, no, es que qué interesante es ir, porque, o sea, yo estoy súper culta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no entiendo nada. Y nunca entendí nada. Y si les digo ahorita, lo lees a Foucault y dices, es que no se entiende. Es que de verdad no se entiende. Es como cuando ibas a esas películas, no sé a quién le tocó ir a la muestra de cine alguna vez, y ver esas películas, haz de cuenta, de Tarkovsky, ¿no? Una que se llamaba El Sacrificio, que duraba como 4 horas, ¿no? Obviamente hablada en ruso, con subtítulos en alemán, y luego arriba los del alemán inglés, y luego español así. Y de repente decías, es que el sacrificio es verla, ¿no? O sea, por eso se llama El Sacrificio. Entonces, ¿dónde está la parte padre y lúdica de la cultura? O sea, ¿dónde quedamos? ¿Por qué tiene que ser todo tan complejo, tan difícil de entender? Porque sí, la cultura sí está en lo que dice Stephen Hawking sobre los hoyos negros y sobre el tiempo, y también está la cultura, evidentemente, en Schopenhauer, y también en el mismo Michel Foucault, y también está la cultura en Beethoven, y también está la cultura en los momentos de ruptura en Lilia Carrillo, en Manuel Felgueres, ¿no? En escritores como Juan García Ponce o en escritores como Marcel Proust,
Pero también la cultura está en la cuchara, en el tenedor, en cuando inventamos el pozole, ¿no? O sea, decirle a la gente, por ejemplo, que el pozole era un plato prehispánico que tenía carne humana, eso también es cultura. Y también hablar de los tacos al pastor y de quién los inventó, ¿no? Y de quién inventó la pizza margarita y por qué se llama margarita, ¿no? Y quién inventó el filete Wellington y por qué se llama Wellington. Y en cosas cotidianas como las de la abuelita y las frases que dice la abuelita, ¿no? Que pues a todos, digamos, pues nos causan risa, pero además son cultura. Porque lo que decía nuestra abuela o nos decía nuestra tía, ¿no? También es cultura. Entonces, el reunir todo esto y decir, a ver, la cultura puede ser esto, pero también puede ser esto, ¿no? La cultura es lo que hablas todos los días. La lengua es cultura, la forma de hablar es cultura, ¿no? La lengua refleja lo que somos y cómo somos, ¿no? Cada persona tiene una diferente forma de hablar y esa forma de hablar nos va a determinar. Es otra de las grandes cosas que Algarabía ha tratado de hacer, es meter la cultura, ¿no? A través de la lengua. Que la lengua sea la carta de presentación de la cultura. Nosotros los mexicanos, a final del camino, pensamos en español, pero además pensamos en español mexicano. Yo les voy a contar una anécdota que siempre cuento a mis alumnos que tiene que ver con el lenguaje. Un amigo mío mexicano vivía con un amigo argentino y estaban estudiando en Harvard. Y entonces resulta que un día que hacía una gran nevada, ¿no? O sea, un clima mucho peor que el de aquí, evidentemente, no podían salir. Llegan de la universidad los dos de clases, ven que no hay nada que comer y le dice el argentino, che, vamos a tener que ir al supermercado. Y le dice el mexicano, sí, ahorita. Entonces el argentino se pone la bufanda, la chamarra, los guantes, el gorro, etcétera. Y el mexicano sigue así en pants, ¿no? Fresco. Y le dice, che, ¿no dijimos que íbamos a ir al súper? Le dice, sí, te dije ahorita, no ahorititita. ¿No? Eso habla de lo que para el mexicano, por ejemplo, es el lenguaje en una forma muy clara. Para el mexicano no es lo mismo ahorita que ahorititita, ¿no? O que ahorititita. O sea, ¿cuántas mamás no les decimos, no ahorita, ahorititita al niño, ¿no? O, por ejemplo, otra forma muy clara de expresar también la lengua es cómo usamos los mexicanos los posesivos. Yo mi tesis de maestría la hice sobre el uso de los pronombres posesivos. Resulta que los adjetivos posesivos, resulta que nosotros siempre decimos, me duele mi bracito, ¿no? O me duele mi cabecita, o al niño lo operaron de su ojito. Cuando se supone que pues ya hacen una forma dativa, si tú dices lo operaron del ojo, ya se sabe que el ojo es de la persona a la que operar, ¿no? Pero, bueno, yo hice ese estudio y yo iba con las señoras y les preguntaba en los hospitales, oiga señora, ¿por qué usted dice lo operaron de su ojito al niño, ¿no? Iba a hospitales infantiles, del DIF y así. Y me decía la señora, pues porque es un niño, ni modo que diga ojo, ¿no? O sea, el mexicano usa el posesivo, ¿no? No solamente para determinar a quién pertenece el ojo, que eso está clarísimo, sino para mostrar afecto, afectividad, ¿no? Y eso es muy interesante, porque por eso decimos, ay, mijito, tómate tu huevito, ¿no? Con sus frijolitos y sus totopitos. Y los totopitos son de los frijolitos del huevito y el huevito del niño, ¿no? O el famoso, muy de las señoras mexicanas de, ay, cuídateme mucho, ¿no? O sea, cuídateme. O sea, yo estoy afectada si te pasa algo a ti, ¿no? Cuídateme, ¿no? Tápateme, hijito, ¿no? No te vayas. O sea, ¿por qué? Porque yo, persona hablante, la que estoy diciendo las cosas, estoy expresando una afectividad cuando digo eso. Entonces, también en la lengua, ¿se dan cuenta? También se refleja la cultura y se refleja lo que somos y cómo somos y las diferentes maneras de entender la realidad que nos circunda, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en España, le dije alguna vez a un mesero, joven, primero ya decirle joven es fatal porque pues de entrada no era joven y de segundo no entienden porque ya es camarera o mesero tal, ¿no? Entonces, joven, disculpe, ya el disculpe también.
Lo molesto con un limoncito, entonces volteó y me dijo, pues depende de lo que haga con él. Y pues sí, ¿no? O sea, para molestarme, ¿no? Pues depende de lo que haga con él. Si me lo tiene en la cara, bueno, puede ser, ¿no? Entonces lo molesto con un limoncito. Aquí, por ejemplo, es justamente al contrario, ¿no? El otro día estaba yo con Paula, que es la niña que lleva toda la parte de relaciones públicas, por la cual ustedes me ven en muchos medios de tele y de radio. Y ella es argentina, es de Buenos Aires. Y entonces llegamos a un estacionamiento y le dice al policía, primero al policía de tú, o sea, como que aquí en México no le puedes decir al policía de tú, che, oye, vení, este estacionamiento es de lisiados. O sea, el policía se le sale, no puedes decir lisiado en México. No puedes decir. En México tenemos un amor por los eufemismos. O sea, las personas mayores ya no son, primero eran ancianos, luego nos pareció que era horrible decirles ancianos, entonces eran viejitos, luego les cambiamos de viejitos a personas de la tercera edad, pero después la tercera edad pues sonó muy mal porque pues ya tenía una carga semántica muy gruesa y luego le cambiamos de la tercera edad a simple y llanamente adultos en plenitud. No hay mayor eufemismo que adultos en plenitud. Yo no estoy en plenitud, menos una persona mayor de 60 años, ¿no? O sea, se los juro que no. O sea, yo no aguanto una cruda. Imagínate una persona de 60 años. Entonces, el eufemismo es parte de la idiosincrasia mexicana. Habla de la cultura en México. Cada vez que yo digo una palabra eufémica, no, estoy hablando de cómo somos los mexicanos, ¿no? O sea, cómo no decimos las cosas de frente, ¿no? De alguna manera, en una novela de Marco Aurelio Almazán que se llamaba El redescubrimiento de América, le decía camarero y le dice, es que no le puedes decir mesero y camarero aquí al mesero. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Para qué recordarle lo que son? ¿No? O sea, esa forma que tenemos en mexicano y que hablábamos ayer también cuando hablábamos del sexo, que cuando tuvimos aquí en la tienda de Algarabía Shop todo el tema del sexo, que tenemos una historia de la sexualidad que va desde la prehistoria, después sigue la antigüedad clásica, luego edad media, luego edad moderna, y está por imprimirse la revolución industrial, luego siglo XX y luego siglo XXI. Y que mucha gente le daba como vergüenza preguntar por sexo, no decir las cosas, y le preguntaba yo a ellos y me decían, es que aquí la gente todavía no tiene como tanta apertura con el asunto sexual. En México tampoco, en la Ciudad de México también pasaba lo mismo, y yo creo que también tiene que ver con esto, como esta idiosincrasia mexicana, un poco de la doble moral, ¿no? O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, por aquí sí, pero por acá no. Y que también tiene que ver con esta forma de decir los eufemismos. Entonces, Algarabía lo que trata de hacer, o sea, lo que busca como editorial, porque además Algarabía no nada más ya es una revista, sino es un sitio de internet, ¿no? Que es Algarabía Web, algarabía.com. Es podcast, que si no los conocen, estamos siempre entre los 10 podcasts más escuchados en México, podcasts que pueden bajar a través de iTunes. Es una revista electrónica, se pueden comprar todos los libros, todo lo del chingonario, todo. Lo que trata de hacer Algarabía es reunir de una sola manera y a través de publicaciones y de contenidos, ideas y símbolos que le expresen a la gente que la cultura es para todos, que la gente no se tenga que poner de puntitas y alcanzar la cultura porque está ya lejos, está ya lejana, sino que también es parte de nosotros. En cierto modo, Algarabía escribe de lo que nadie escribe, ¿no? Habla de lo que todo el mundo habla, porque todo el mundo lo hablamos y lo platicamos, pero quizás nadie había, o sea, todo el mundo echa chingaos, ¿no? Todo el mundo dice la palabra chingao alguna vez en la vida. Hay gente que más, hay gente que menos, ¿no? Yo tengo un marido que dice todo el día, entonces, de hecho es hasta la voz de una aplicación que tenemos que se llama el Chingo Sound, porque dice todo el tiempo chingaos, pero hay gente que dice más, hay gente que dice menos, pero todo el mundo lo usamos en algún momento. Y lo que hicimos en Algarabía es ponerlo en un diccionario, ¿no? Entonces, si tú ves en un diccionario donde dices, mira, aquí me estoy identificando, ¿no? Por eso causa tanta gracia el chingonario. Ahorita Janina me decía que ella siempre regala el chingonario. ¿Por qué causa tanta gracia el chingonario? Porque si tú pones, por ejemplo,
echar chingaos, ¿no? O, por ejemplo, chingomadral. Y buscas la definición de chingomadral, mucho de una sustancia, y expresas, y pones los ejemplos, que son ejemplos del habla real, la gente se siente identificada con eso. Y al sentirse identificada con eso, se siente parte de eso y de la identidad mexicana. El decir chingaos quizás es parte de la identidad mexicana y de todo lo que conlleva la identidad mexicana. Entonces, Algarabía en ese sentido trata de poner en papel cosas que todo el mundo comenta alguna vez, pero que quizás no están, digamos, documentadas en otras revistas, ¿no? Hay anécdotas, ¿no? Que esas, bueno, pues generalmente no vienen en todas las digamos, en casi ninguna revista hay anécdotas, esas anécdotas que te cuentan y que van de boca en boca, que de hecho se llama la sección de boca en boca, y que te van contando una anécdota, y esa anécdota se convierte en parte, ¿no?, de la revista y la podemos publicar. Y hay frases de la abuelita, y hay frases de más. Vamos a ir más o menos para que vean más o menos los temas. Ideas es generalmente lo que tiene Algarabía de pensamiento de todo lo demás. Podemos hablar ahí desde los hoyos negros hasta cosas científicas, hasta la paradoja de Schrödinger, hasta la historia de Beth Bathory, la asesina asesina serial más famosa del mundo, ¿no? Y muchísimas cosas más. Luego tenemos semblanzas, que son vida y milagros de personas y cosas. Y aquí podemos hablar desde la semblanza de la cruda, porque hemos hablado de la cruda, la forma de curarse la cruda, un artículo también muy interesante de Marco Aurelio Almazán, hasta vida y milagros de personas como Hildegard de Bingen, el mismo Alan Turing, ¿no?, que ahora hay una película de él que ganó el Oscar, ¿no?, y todas las cosas que tienen que ver con eso. Los chicos malos, donde podemos hablar desde las drogas, desde los Rolling Stones, desde personajes que tienen que ver con la maldad y el diablo o el infierno y todo lo demás. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Luego tenemos siempre arte, porque el arte, entendido de otra manera y explicado, se convierte en algo muy sencillo. Siempre son creadores y sus obras. Siempre tenemos literatura, siempre tenemos probaditas literarias, pero a veces ponemos los pedacitos. Yo me acuerdo que el primer texto de literatura que publicó Algarabía fue la redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ese fue el primer texto. Y después el segundo fue La casada infiel de García Lorca, ¿no? Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía… Entonces siempre hemos tratado de poner literatos famosos, ¿no? Siempre tenemos signos y códigos por descifrar porque pues toda la parte de diseño es importante. Gastrófilo, hemos hablado de 1001 platillos, o sea, desde los chiles en nogada, desde el mole, desde el pozole, desde las enchiladas potosinas, o sea, muchísimos platillos, pero también formas de recibirse a la mesa, el placer de la comida, etcétera. Desde el palco siempre tenemos también algo de cine y artes escénicas que tiene que ver con el cine o tiene que ver con el teatro o con algún performance o algún concierto, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del Lago de los Cisnes, hemos hablado de la Sinfonía Novena de Beethoven, la primera vez que se presentó, etcétera, ¿no? Vamos a la siguiente. También tenemos un de dónde vienen, que a mí esa es una sección que me gusta mucho porque siempre nos preguntamos de dónde vienen las palabras, ¿no? Oye, ¿de dónde viene gato encerrado? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra gato encerrado? O sea, la frase de gato encerrado. Les voy a contar. Resulta que en la época de Cervantes, en el Renacimiento, en los siglos de oro, los talegos o las talegas, una talega es como una bolsa, se hacían de tripas de gato, ¿no? Porque era lo resistente para cargar monedas. Entonces, cuando una persona escondía monedas abajo solía pasar eso, ¿no? Abajo de las duelas o abajo en los lugares secretos, incluso en los sótanos se escondían las monedas. Entonces decías, aquí hay gato encerrado. Es decir, aquí hay un tesoro que encontrar, aquí hay algo que tengo que encontrar, ¿no? Por ejemplo, que eso es interesante. Y un ojo al gato y otro al garabato, por poner otro ejemplo de gato, que tiene que ver con que el garabato es una, como digamos, un poste que tiene arriba la carne, ¿no? Para secar, donde ponían la carne a secar. Entonces, los gatos se solían subir al garabato
a comerse la carne. Entonces, por eso había que estar con un ojo al gato y otro al garabato. Y así les puedo contar de dónde viene la manga del muerto y de dónde viene, o sea, de dónde venden muchísimas cosas. Y es algo que creo que es una sección de las más gustadas en la algarabía. Palabrotas. Aquí, en esa sección de palabrotas, no vienen palabras como las del chingonal, sino justamente vienen palabrotas elegantes. Esas palabras que sí también se pueden utilizar como insulto, pero que son palabras muy elegantes, ¿no? O sea, como por ejemplo, rimbombante, emperifollada. ¿Usted sabe dónde viene la palabra? ¿Quién sabe qué es emperifollado? ¿Todo el mundo sabe lo que es? Muy arreglada, ¿no? Emperifollada. ¿Pero sabes dónde viene? Perifollo en España es perejil. Entonces es traer hasta el perejil encima. Emperifollada es como que te ponen como en un platillo hasta el perejil encima. O, por ejemplo, oligofrénica, que es una de las que más me gusta, que tiene que ver con óligos, del griego óligos, poco, frenos, inteligencia, de poca inteligencia. Entonces tú puedes decirle a alguien que es un oligofrénico y quizás pues lo estás insultando de una manera elegante, ¿no? Está en chino, pues aquí hablamos justamente de lo que estamos platicando, de las diferentes formas de hablar. De hecho, tenemos a punto, vamos a publicar un artículo sobre el habla de aquí de San Luis Potosí y las diferencias con la Ciudad de México. También tenemos un diccionario regioñol chilangoñol, donde hablamos un poco de cómo hablan los regios, cómo hablan en México. Tenemos incluso el diccionario para sobrevivir en Yucatán. No, porque pues en Yucatán siempre es muy difícil porque te dicen cosas que no entiendes, ¿no? O sea, te presto tu lápiz y tú te prestas y te lo pido prestado, ¿no? O lo busco y no lo busco, ¿no? O chop calle o cosas así. Taquitos de lengua, que también habla justamente de lingüística. Les digo, la lingüística es algo importantísimo en la algarabía. ¿Seguimos, por favor? Luego, la ciencia, siempre la ciencia es algo importante. Eureka, se llama esta sección. Ideas, aunque usted así lo crea, siempre desenmascaramos creencias falsas, ¿no? O sea, esas cosas que te dicen es que si comes aguacate después de un disgusto te cae mal, ¿no? Bueno, eso es mentira, ¿por qué? Y entonces ponemos todas las causas de por qué. Cronologías, que a mí me gustan mucho, que es como ver las cosas en el tiempo y siempre tiene causas y azares, que es el origen de muchas cosas. Se les decía así como el origen de quién inventó el papel de baño, quién inventó el excusado, quién inventó los tacos al pastor, pero también quién inventó la primera imprenta y quién inventó la brújula, etcétera, ¿no? La mayoría de esas cosas son chinas, pero muchos son chinos. ¿Cuándo y dónde? Que son breves notas de geografía e historia. Trivia, que siempre son datos inútiles, pero divertidos. Esos datos que nadie te puede decir que te sirvan para algo, pero que igual hasta puedes ligar con ellos o tener una buena conversación. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el nombre más común del mundo es Mohamed? Entonces, cuando estás en una fiesta y llegas con una chava y le dices, oye, ¿tú sabías que el nombre más común del mundo? Dices, ay, güey, ¿no? O sea, como que está cañón, ¿no? O ustedes sabían que, por ejemplo, en el planeta solo el 38% de las mujeres nace rubia, pero el 62% de las mujeres son rubias. También es interesante ese dato, ¿no? Y así pueden encontrar miles y miles de datos inútiles, ¿no? Que, pues, de alguna manera son hasta para leer en el baño. De hecho, tenemos libros para leer en el baño, ¿no? Los 10 más de todo, el top 10 de todo, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos de lectura. Ahí en el top 10 de lectura, el número 1 está, como les decía, Finlandia. Después está puros números, que son estadísticas. Genio y figura, que son mini biografías de alguien. Del folclore, que son tradiciones y culturas. La lista, enumeraciones. Todo esto viene en un solo número, ¿eh? Todo en un solo número. El de boca en boca, que les dije que era anecdotario. El objeto de mi afecto, pues hemos puesto desde la máquina de escribir, desde la Polaroid, ¿no? Objetos que, digamos, las tijeras, el Tupperware. Por ejemplo, el Tupperware ha sido todo un tema, ¿no? En Algarabía, porque nadie ha hablado del Tupperware más allá de la parte científica, ¿no? Pues decía un señor Topper, ¿no? Que en los años 50 en Estados Unidos encontró que el plástico, que estaba un poco de boga, encontró que podía ser plástico y tener una tapa hermética, ¿no? Y cerrar el Tupperware, y entonces pues se convirtió en algo interesante porque además encontró una forma de venderla muy interesante, que era a través, las señoras en ese entonces pues ya habían regresado los maridos de la guerra,
estaban en la posguerra, ya no tenían mucho que hacer, habían trabajado durante la guerra, pero ahora ya no tenían tanto que hacer, vivían un poco en jauja en Estados Unidos y tenían que, pues, emplearse en algo. Y entonces hicieron sus famosas fiestas de topper. Había unas fiestas donde la señora invitaba a sus amigas y les daba pues cafecito y galletitas y les vendía los toppers, ¿no? Yo, de hecho, me acuerdo vagamente que alguna tía mía hizo alguna fiesta, ¿no? En los años 70. Y resulta que este señor topper nunca pensó lo que el topper iba a ser para la cultura mexicana. O sea, una señora, una mamá que se respete, ¿no? Siempre va a exigir que le regrese su topper, ¿no? Oye, ¿y mi topper? ¿No? ¿No? O sea, ¿qué onda con mi topper? O sea, es más, si te va a dar un itacate, ¿no? Nunca te lo va a dar en un topper. Te lo va a dar en una recipiente o de crema, o de helado, o de yogurt. Todos hemos vivido el desencanto de llegar al refrigerador, abrir el yogur de mango y hay un caldo de pollo ahí que lleva, ¿no? 2 semanas, ¿no? Y luego también todos hemos vivido el desencanto de un topper olvidado hasta atrás del refrigerador que ya nadie se atreve a abrir, porque ya lleva mucho tiempo ahí. No, ábrelo tú, no, mejor tú. Porque quién sabe, hasta ya tienen algo vivo adentro, ¿no? O sea, y luego mi mamá tiene una manera de encontrar incluso hasta toppers tan chiquitos que guardan 15 gramos de frijoles, ¿no? Quizás es mejor que se lo des al perro, ¿no? A que le guarden los 15. No, se pueden utilizar, se pueden, se puede necesitar, ¿no? Otra cosa también importante es, ¿qué pasó con el topper que te di? No me lo regresaste, te lo llevaste a la oficina, no me lo has regresado, ¿no? O sea, ese es todo un tema. Y otro tema importante es esos toppers que nunca se tiran. Mi mamá tiene un topper, porque aparte, claro, hay niveles. Hay topper, ¿no? Y hay topper, vas bajando, ¿no? Hasta llegar al de la crema. O sea, porque el topper no se tira nunca. Es como, es un tesoro, se hereda, es como una vajilla china. Porque mi mamá tiene una jarrita que hasta ya tiene la marca, ¿ya sabes? O sea, la marca de que ya la leche que le han puesto cuántas veces y luego el agua de limón, o ve tú a saber, pero no se tira, ¿eh? Mi jarrita, ¿no? Y luego sabe que está su jarrita, ¿no? Y otra cosa que el señor Topper no previó fue, ¿por qué siempre hay toppers, pero no hay tapas? O hay más tapas que toppers, o hay más toppers que tapas. O de repente la tapa no embona, ¿se han dado cuenta? Porque era de otro topper. Pero ese topper ya no está, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también viene de Algarabía, ¿no? Todo eso también viene de Algarabía. ¿Qué onda con respuestas sencillas a preguntas inusitadas? Seguimos. Y, bueno, todas las minisecciones que son palabrafilia, a la mexicana, que son ejemplos de nuestra forma de hablar, perdido en la traducción. Esta es una sección que a mí me gusta mucho, perdido en la traducción, porque vienen palabras que no se pueden traducir de otras lenguas. Por ejemplo, en una lengua de la familia bantú, ilunga, la palabra ilunga, es una persona que perdona una ofensa una vez, perdona una ofensa 2 veces, pero la tercera vez ya no la perdona. Ese es un ilunga. Entonces tú puedes decir, oye, ya te pasaste de ilunga, ¿no? Cuando alguien ya perdonó mucho, ¿no? Diciendo, ya te pasaste ilunga, por poner un ejemplo, ¿no? Itzuapork, por ejemplo, que es una palabra de la lengua inuit, la lengua inuit mal llamada lengua esquimal, que se habla en el norte, es esa sensación de estar esperando a alguien y salir muchas veces como a la puerta de la casa a esperar que llegue, ¿no? Itzuapork, ¿no? Algo que es difícil de traducir porque no se puede traducir a otros idiomas, ¿no? Limerence, por ejemplo, una palabra que creó una psicóloga inglesa, de la lengua inglesa, que quiere decir esa como fascinación o infatuación por alguien, una especie como de gusto y enamoramiento, pero que solamente es pasajero. Eso es limerence, por ejemplo. Y también hay palabras del español que no se pueden traducir a otras lenguas, ¿no? La misma palabra que estamos hablando ahorita, que es itacate, ¿no? O sea, a ver, si ustedes en inglés, alguien que sepa que inglés, quieren decir, ¿cómo traducen itacate al inglés?
No es lunch, no es lunch. O sea, a veces es lunch, pero también el itacate es eso que te llevas cuando sobró de una casa. O ¿sabes qué? Oye, ya vengo de casa de tu tía Juanita, te mando tu itacate, ¿no? Y eso es mucho más complejo de escribir en una sola lengua y no se puede traducir a una sola lengua, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y así podemos encontrar muchísimas palabras que no se pueden traducir y que se quedan, digamos, perdidas en la traducción y que es algo como muy, muy parte de algarabía. Ah, qué chida es la che, siempre va a venir la che, parte de nosotros. El lexonario, que son estas nuevas palabras que hacen falta y que vamos creando, nosotros las vamos creando porque no están en el diccionario. Cuando estaba platicándoles hace ratito, les decía que en el diccionario encontramos cosas, si ustedes abren el diccionario de la Real Academia Española, y si lo tienen por ahí, o si no, consúltenlo online, la mayoría de las palabras están muertas. Muertas. O sea, busca chatear y dice tomar chatos de manzanilla, ¿no? Chatear, ¿no? Buscas bolero y dice especie de baile que se baila en las alturas de Asturias. Bolero hace 60 años ya era una canción que cantaban en Cuba y que vino a México, o sea, fuera de todo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y ese es otro tema, quizás otro día daré una conferencia sobre la lengua y la Real Academia Española y por qué no deberían existir las academias. Pero bueno, lo que ha pasado es que la Real Academia ha un poco detenido ese cambio de la lengua, porque si ustedes se dan cuenta y buscan un diccionario o consultan un diccionario como el diccionario de Oxford o el de Webster, tiene 850,000 vocablos. El de la Real Academia no llega a 170,000. O sea, estamos hablando de casi 7 veces más, ¿no? Perdón, casi 5 veces más, ¿no? Lo que tiene el diccionario de Oxford que el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué? Porque en el diccionario de Oxford van incorporando nuevas palabras más fácilmente y esas palabras van entrando a la lengua y van entrando de una manera súper fácil, ¿no? Si ustedes buscan en el diccionario de Oxford o buscan dictionary.com, donde viene el Webster y el Oxford y otros, y el American Heritage y todos estos, y buscan, por ejemplo, la palabra OMG, que es Oh My God, ya está dentro del diccionario, ¿no? Y es una palabra muy reciente, ¿no? O LOL, ¿no? Que es Laugh Out Loud. Y también ya está en el diccionario. Entonces, nosotros apenas estamos con que sí vamos a meter chingar o no, y eso ya, bueno, ¿no? O sea, hace años que se usa esa palabra y todavía no estamos en que si la metemos o no la metemos. Entonces, el lexonario tiene palabras que son de uso, que son útiles, pero que no están en el diccionario. Por ejemplo, una es euquísico. Y ahorita van a levantar la mano que me diga quién de ustedes es euquísico. Euquisia viene de eu, bien, y quisios, partir. Esas personas que cuando parten un pastel o parten un queso, les da ansia que no esté bien, las rebanadas bien partidas. ¿Quién es euquísico aquí? Yo soy euquísica. O sea, yo me da la peor, o sea, yo cuando parten el queso y medio lo parten así, me empiezo a poner muy mal, ¿no? Entonces, la euquisia, esas personas que tratamos como que de partir todo de una manera, ¿no? O un papel, las cuenta que dice, ay, arranqué el papel y yo lo doblo, ¿no? O sea, euquisia. Por poner, viene euquisia, pero viene idiodosis, por ejemplo, que esa es también, yo sí soy idiodósica, que es esa persona que el doctor le dice, bueno, mire, si se le duele la cabeza, tómese 2 Advil. Y entonces tú dices, ay, no, pero es que 2 no me va a hacer nada, me voy a tomar 3, porque ¿no? Idiodósico o cosas así. Dimes, decires, ¿no? Las frases de la abuelita, como le decía, siempre están aquí. Aquí está Marta y viene su abuelita, viene una frase de su abuelita que dice, no se me hace caro, lo que se me hace poco es lo que gana Juan, ¿no? Y mi abuelita decía, Dios te bendiga de la cintura para abajo y del muslo arriba, ¿no? Y también cuando estaba muy viendo algo que ya estaba muy roto, decía, tira esto, atraes a la miseria, ¿no? Porque ya las cosas rotas o feas atraes a la miseria. Lo que reza el refrán, en latina siempre tenemos el latín, ¿no? O sea, el latín como parte de algarabía. Y la minificción, Jorge tiene razón, bueno, frases de Jorge Ibargüengoitia, que siempre estarán presentes en algarabía. Hay una que me encanta que dice, el soldado mexicano es el mejor del mundo. No es muy alto ni aguanta mucho. Dice, no es muy alto ni muy valiente, pero aguanta el hambre como ninguno.
Y Borges Verbal, que también siempre está presente, ¿no? Y dice que, por ejemplo, siempre son frases de Borges, pero frases de Borges que como que decía de alguna manera, ¿no? Alguna vez anécdotas y cosas así. Una vez dice que estaba así y dice, oiga, es que lo quiere saludar el rey, creo que está con un rey, el rey de Mónaco, y dice, el rey de Mónaco, ese regentea un garlito, ¿no? Y cosas así. Bueno, frasesotas, citas, incipit, la solapa y el cuadro del mes. Y creo que ya terminamos. No, una probadita de nuestros libros, letras de canciones. Siempre hay letras de canciones, siempre. Pero desde Pink Floyd hasta canciones del Pirulí, hasta, o sea, de todo. Frases de película, datos inútiles, a la tierra que fueres, que son usos y costumbres de todo el mundo, topofilia, que son espacios entrañables con historias poco conocidas, y ya. Y estas son secciones interactivas, siempre tenemos respuestas, la dichosa palabra, tones para los preguntones y una adivina quién, o sea, adivina quién hizo algo. Y bueno, básicamente eso es algarabía y bueno, también existe algarabía, niños. Yo hasta aquí quiero detenerme, ya no los quiero casar más, pero bueno, me gustaría abrir el micrófono para ustedes, para preguntas, dudas, para que platiquemos un poco más sobre el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera preguntar. Bueno, yo la primera vez que supe de ti fue un día que prendí la tele, andaba crudo, y estaba el misógino de Broso, y yo dije, ay, va a empezar ese payaso con sus ondas, con la chica esta que saca en bikini, y de repente veo que sales tú, como una hermosa garza literaria, y dije, se va a sumergir en el fango de este loco, y empezaste a hacer un debate literario con él, y entonces de la cosa esa llamada Broso surgió Víctor Trujillo, y ese debate que surgió entre ustedes me pareció totalmente interesante, ¿verdad? Casi te conceptué como una Sor Juana Inés de la Cruz moderna. Y de ahí partió varios programas donde tú interviniste, y luego me di cuenta que eras fanática de Jorge Ibargüengoitia, al que soy yo fanático también, entonces dije, compartimos un fin en común. Y eso alimentó mi psique literaria y me volvió un fan de la literatura hispanoamericana. Yo antes te consumía libros de Sidney Sheldon y de Stephen King, entonces dije, no, pues es que hay que leer literatura nativa. Me indujiste a seguir consumiendo todo lo de Jorge Ibargüengoitia y de otros literatos hispanoamericanos, y yo me di cuenta de que realmente hay que ver primero lo que se produce en Hispanoamérica, después voltear a ver otros lados, antes de consumir primero lo otro, ¿verdad? Entonces me pareció importante tenerte como un concepto importante en la literatura, que es una gran lucha que tienes que llevar a cabo. Pues muchas gracias, me quedo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Más que pregunta, yo quiero compartir algo contigo. Dices que no leemos porque no tenemos cultura. Un libro cuesta en promedio 3 salarios mínimos. Sí, también, ese es un punto que, es un punto que me salté. Es un punto muy importante. Muy importante, sí. El segundo, que también es muy importante, es no sabemos leer. Si yo leo ahí dice algarabía.com, pero si digo algarabía.com, ya estoy diciendo otra cosa. Si le damos a un niño a leer un texto, el que sea, y no le enseñamos a usar la puntuación, se pierde la imaginación en el momento de leer el texto, entonces se vuelve plano aquello porque lo único que estamos viendo es las letras. Yo cuando empecé a leer, yo decía que yo no leía si no tenía monitos, yo tenía 6 años. Claro. Y cuando empecé a darme cuenta que los libros tienen sonidos, tienen acentos, tienen, bueno, cada personaje tiene una palabra, tiene una voz, y son voces diferentes. Y esas voces diferentes nos permiten ir metiéndonos en el tema. Si leemos plano, no entendemos, nos aburrimos y nos dormimos. Claro. Entonces, es algo que se tiene que aprender en las escuelas. Yo afortunadamente lo aprendí de mi madre. Entonces, cuando me di cuenta con mis compañeros, yo compartía eso, pero no me entendían porque no sabía yo cómo hacer para compartirlos eso que yo había descubierto. Y para terminar, la cultura es todo lo que un grupo étnico hace en todo el día. No nada más todo lo que no es connatural, exactamente. No nada más lo bonito, la música disque clásica. Hay música horrible, clásica, y no porque sea mala, sino porque no nos gusta.
Hay vinos horrendos, y no porque sean malos, sino porque no estamos acostumbrados a ese gusto. Entonces, es nada más lo que quería compartir y opino lo que Pero, el compañero ¿cómo te llamas? Javier Oyuela. Javier, eso que dice Javier es muy importante que se nos quede claro. Cultura es todo lo que el ser humano ha creado como civilización, digamos, para poder sobrevivir hasta ya todas las cosas más sublimes, ¿no? Pero el excusado también es cultura, evidentemente. Hola, Pilar. Hola, ¿cómo te llamas? Blackeli. La Kelly. Yo quisiera hacerte 2 preguntas y tú decidirás cuál responder. Te estoy dando a escoger. La primera es muy seria, la otra no tanto. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero quisiera citar a Néstor García Canclini, que dice que la cultura solamente va a servir para algo en el momento en que a partir de la cultura podamos modificar nuestra forma de entender y de practicar la política. ¿Cómo describir el aporte de Algarabía a través de los años para la democratización de la cultura en México? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, lo que pasa es que, miren, en los estudios que se han hecho, y últimamente nos metimos en ese tema porque hicimos un libro que se llama, que lo tenemos allá abajo en el stand, que se llama De déspotas, tiranos y otros hijos de puta o hijos del mal, porque en el Samos no nos dejan poner hijos de puta, donde vienen los dictadores más importantes o más relevantes de la historia. La mayoría regían países donde la gente era ignorante, donde la gente estaba o no estaba alfabetizada o no tenía acceso al conocimiento. Es un hecho que un pueblo que tiene acceso al conocimiento, un pueblo que tiene acceso a la información y que puede digerir esa información, es un pueblo que no va, digamos, a dejar que lo pisen de esa manera, ¿no? Evidentemente, pues en un país como México ya hablé de esta dicotomía, ¿no? La gente que ve el canal de las telenovelas, la gente que la cultura, y evidentemente la mayoría está viendo el canal de las telenovelas. Claro, pero ¿cómo Algarabía o qué has notado? Bueno, Algarabía lo que trata de hacer es decirle a la gente, decirles que sí hay un punto medio, o sea, que no es o las telenovelas o la revista académica indexada, ¿no? Sino que hay cosas entre medias que pueden ser entretenidas y divertidas y puedes aprender con ellas. La otra pregunta que no era tan seria, bueno, por lo que podemos escuchar, tú ya estás muy familiarizada con San Luis Potosí. No sé, a lo mejor ya conoces la palabra bofo. Te quería preguntar desde lo lingüístico, ¿cómo podríamos explicar? Bofo es una interjección, ¿no? Es una interjección. Algo así. Bofo, ¿no? ¿Sí, ¿Sí es? ¿O como? Es que no. Es que según yo, bofo es como una muletilla, ¿no? Ya. Como, a ver, alguna persona que me pueda dar un ejemplo de cómo se usa bofo. A ver, Avon, tú sí puedes decir cómo se usa bofo. Bofo le llamamos aquí en San Luis Potosí. Bueno, al menos yo ese concepto tengo de que es algo hueco, algo liviano, que no pesa, que está bofo, que está hueco de adentro o es liviano. También, en México eso también es bofo. O sea, alguien bofo, está toda bofa alguien, o sea, la carne de alguien, ¿no? O sea, puede ser. Pero no, o el pan puede estar bofo. Pero no es eso lo que me estabas diciendo, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Cuál es como que, oye, ¿vas a ir a la clase? No, bofo, ¿por qué? No, por supuesto, sobre todo la juventud potosina lo ocupa. Ojo, es muy importante, la lengua cambia en 3 vertientes, cambia según la geografía, es decir, en San Luis Potosí no se habla igual que en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México en diferentes lugares tampoco, cambia de acuerdo al estrato sociocultural, no habla igual una persona culta que una persona habla media, que habla popular, y cambia en el tiempo, es decir, en México últimamente la gente dice, me lo voy a dar, ¿no? Para decir, me voy a dar unas quesadillas. Eso no se decía en mi época, ¿no? O darse una persona. Y creo que bofo, me estás hablando de otra generación, porque Patti dice que no lo he oído. Eso quiere decir que también tiene que ver con generación. Puede ser, puede ser. Intensear, por ejemplo, es un verbo muy, muy, muy nuevo, ¿no? Cuando alguien intensea, es un verbo nuevo, por ejemplo. No, pues, ¿qué te digo de bofo? Nunca lo había oído en mi vida. Nada.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, buenas tardes, noches. ¿Cómo te llamas? Felipe, Felipe. te sigo por Twitter, y felicidades por Facebook, todo. Nada más Gracias. te quería preguntar una cosa. Ahorita, actualmente, de alguna forma, los espectadores aquellos que consumimos cultura, estamos más involucrados con ustedes, que de alguna forma son los productores de esta cultura. Y hay un fenómeno en Internet que se llama los booktubers o los críticos de literatura. De alguna forma, como nosotros también a veces consumimos que para juveniles, es como Crepúsculo, es literatura para jóvenes, hay otros que también consumimos otra clase de cultura o de literatura un poco más avanzada, clásicos, no sé, por otra cosa. ¿Tú qué opinión tienes de este acercamiento por parte de la población al consumir o como consumidores de cultura hacia estos como forma de ya no ser nada más meros consumidores, sino decirle al escritor qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a querer próximamente, estas nuevas como tendencias donde, reitero, el consumidor ya tiene dentro de esta trilogía? Sí te entendí la pregunta y creo que es interesantísimo y creo que yo le tengo mucha fe a esto de las redes sociales. O sea, y no solamente a sociedades como México, sino a sociedades religiosas como las del Islam. O sea, el hecho que haya booktubers o que haya personas que hacen videoblogs o personas que pueden hablar y que su voz es escuchada, ¿no? Hay muchas cosas que se han podido cambiar gracias a las redes sociales y creo que hay mucho más conciencia del gobierno, de la gente, de los problemas sociales gracias a las redes sociales. O sea, yo en las redes sociales creo que, digamos, tenemos un futuro alentador porque todo el mundo tiene la misma voz, digamos, la misma voz, no el mismo voto, ¿no? No el mismo voto, porque voto tienen los que tienen más seguidores y los que tienen el poder, pero sí la misma voz. Sigo yo, hola. Acá, soy chiquita. ¿Cómo te llamas? Bueno, Ceci, Ceci. mucho gusto, Pilar. Bueno, yo conocí Algarabía recién, empecé a estudiar la carrera de literatura y lengua, entonces me cayó como anillo al dedo porque todo lo que leía en clase llegaba a un punto en el que lo podía relacionar y reírme y decir, ay, qué padre, hay gente que en realidad esto le parece divertido y bueno, es genial. Mi pregunta va en el sentido de el rescate, o bueno, más bien lo que comentabas de la Real Academia, ¿no? De incorporar los términos nuevos, ¿no? El léxico nuevo, las expresiones. Y acerca de los términos avejentados o los términos que han caído en desuso, ¿qué onda con eso? ¿Crees en el rescate de los términos que han caído en desuso? Digo, porque sabemos que el uso es el dueño. Hace la norma, digamos, el uso claro. hace la norma. Ajá, Decía algo exacto. serio. Es algo serio. Mira, Ujú. la verdad es que ese rescate de la lengua, de hecho la Real Academia decía, pule, fija y da esplendor, ¿no? Había que fijar la lengua. Si hay algo que no se puede fijar la lengua, es la lengua. Justamente les acabo de decir, cambia. O sea, ya Patty no estaba entendiendo una palabra que Blakely dice. O sea, ya hay una diferencia, ¿no? O sea, el otro día yo le dije a Manolo, mi hijo, ponte goma en el pelo. Mami, se dice gel. O sea, qué raro, ¿no? O sea, no goma. ¿No? Y yo todavía era de la época de la goma en el pelo. Y luego digo cosas que obviamente determinan mi edad, por más que me la quiera bajar, no puedo, porque de repente les digo, ay, es que ¿van a ir a bailar? ¿Cómo a bailar? Al antro. O sea, no se dice bailar, en mi época era bailar. ¿No? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que te determinan. Las lenguas no se pueden, las lenguas van a cambiar en el tiempo. Entonces, menos palabras en desuso. Es decir, las palabras en desuso, o sea, cuando llega la abuelita y te dice, ay, mijita, pájame mi beliz que está en la pieza, ¿no? Pues el beliz y la pieza ya son de otra época. De otra época. Entonces es muy difícil rescatar esas palabras. A veces pueden tener como Como un comeback, ¿no? sí, como un comeback, como digamos un retune, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, he visto castroso, que era una palabra que ya no usábamos, ¿no? Y ahora se usa castroso para decir a alguien que alguien está molestando a alguien, ¿no? Es castroso. O sea, Y luego también se usa, ¿sabes cuál otra? Chido. Originalmente chido era feo, era naco, era hortera. Y ahora chido es chido. sí es cambió bien. la acepción, por ejemplo, de esas palabras. Chido es Entonces, chido. eso cíclico de la lengua es, digo, para en una dirección y en la otra dirección también, ¿no? O sea, La lengua, sí, la lengua va a cambiar en esas tres vertientes, pero además va a cambiar fonéticamente, semánticamente de sentido. Sí que, a ver si el año que entra traigo, porque estoy haciendo un libro, terminando un libro que se llama De Pura Lengua, seguramente el año que entra hablaremos de pura lengua, que es todo un tema, ¿no?
Hola. Bueno, buenas tardes. Hola. Gusto conocerte y más que estés aquí ¿Cómo en se San llama? Luis. Magdalena para servirte. Magdalena. Mira, a mí me inquietó, me llamó la atención mucho cómo iniciaste tu charla con esa pregunta, ¿no? De que ¿por qué no leemos los mexicanos? Aquí estás en una casa de cultura, en la universidad, donde todos estos que están aquí atrás de mí pues, son unos chingones lectores, Claro. ¿sí? Porque leen un montón, pero han tenido un antecedente de muchas cuestiones de encuentros lectores, ¿no? De un proceso lector. Y ese proceso lector empieza desde la infancia. Y en la infancia tenemos el principal problema. Los niños los hacemos en muchas ocasiones apáticos. Digo, los hacemos porque, ¿qué crees? Soy maestra. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, pues existen muchas gentes que han vivido ese proceso, donde se les ha coartado o se les ha motivado a través de los papás que han tenido esa acertada encauce para la lectura. Pero tenemos un porcentaje muy pequeño. San Luis es uno de esos países que están atrasados en el aspecto educativo. Tenemos un nivel de lectura caótico. Y entonces, bueno, pues surge un problema con, bueno, yo tengo ya varios años tratando de fomentar la lectura a través de salas de lectura, de un programa, que pues aquí hay algunas promotoras de salas, mediadoras de salas de lectura, que hemos tratado de encauzar esta situación aquí en el estado de San Luis Potosí, pero que tenemos también un gran problema, no hay apoyo, ¿sí? No hay apoyo. Los apoyos que nos llegan pues son nada más cajas de libros y pues ahí, pues hazle como puedas y si quieres llévalo, ¿no? Entonces cuando alguien hace rato me comentó, ¿no? Que hicieron un reportaje buscando dónde están las casas o dónde están las salas de lectura aquí en el estado de San Luis, porque son muchas, son 250, casi 350 salas y los libros pues están ahí escondidos. Entonces, ahorita me atrevo a hablarlo porque estás preguntando por qué no leemos los mexicanos. No leemos porque precisamente nuestro sistema educativo, desde la base, ¿sí? Hasta hablar de programas nacionales, pues dicen que les interesa la lectura, pero es una mentira. Es una mentira. Disculpe. Y bueno, ya que estás en esas, pues yo me aviento, el apoyo que ha tenido Algarabía del gobierno ha sido 0, para no decir menos 0. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias, Pilar. A nombre del rector, te hago entrega de este pequeño obsequio. Es un libro que publica la universidad sobre las haciendas aquí en San Luis Potosí. Gracias por estar. Ya te invitaste para el próximo año. Qué bueno estés aquí presente. Gracias. Y a todos ustedes les agradezco que hayan estado en este evento de nuestra 40 Feria Nacional del Libro. Esperemos que pronto sea internacional.